Si os pregunto cuántos pantalones tenéis, cuántas camisetas o vestidos, quizás me podréis decir un número, 5, 10, 15. Pero si os pregunto de qué material están hechas esas prendas, dónde se han fabricado, qué empresas han intervenido en esa cadena de suministro, pues quizá vuestra respuesta es, pues no me he fijado, las he comprado por el precio, porque me quedaban bien, porque me gustaban. Que levante la mano quién ha venido desnudo hoy aquí. Así es, nadie. Todos nos vestimos todos los días. A todos, tenemos que salir vestidos, somos parte de la industria de la moda, nos guste más, nos guste menos. Y de hecho, aunque no queramos, la moda expresa en cierto modo quiénes somos, nuestra forma de pensar. Y también, pues a veces se nos juzga por ello, lo que los demás piensan de nosotros también se refleja en cierto modo por lo que llevamos puesto. A mí me gusta la moda, he comprado mucho a lo largo de mi vida, nunca de forma compulsiva, lo tengo que reconocer, pero sí que es verdad que he llegado a acumular mucha cantidad. Y es curioso que sobre algo que utilizamos todos los días, en realidad sepamos tan poco, se trate como un secreto. Las personas que están involucradas en esa cadena de suministro de la industria textil, todas esas empresas, en el fondo no sabemos muy bien el impacto que la moda tiene en el planeta. Por lo tanto, hay que romper con este tabú. Mi forma de hacerlo ha sido pues, a través de la investigación en derecho, en concreto en el Fashion Law, en derecho de la moda, que es una disciplina que persigue pues, resolver problemas jurídicos relacionados con la industria textil, también de la belleza, de la cosmética. Y a lo largo de estos años, estudiando sobre el derecho de la moda, pues me he dado cuenta, en contacto con expertos, con alumnos, que verdaderamente queremos un cambio en la forma de fabricar, consumir y distribuir esa moda. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos este cambio? ¿Cuál es el impacto que la moda tiene en el planeta? Pues veréis, si yo decidiera pues, hacer una compra de un pantalón vaquero, ahora cuando salga de aquí, en la tienda, en el e-commerce donde normalmente compro, pues el vaquero me va a costar unos 20 euros, pero también voy a añadir una camiseta al carrito, a la cesta de ese e-commerce, 5 euros. En total, pues me voy a gastar 25 euros. ¿Creéis que ese es el coste real de esa compra que estoy haciendo? Tenéis que tener en cuenta que la industria de la moda es una de las más contaminantes. Algunos expertos han señalado que es la segunda, la tercera. En realidad no me importa, no nos importa cuál sea su posición. Lo que sí es cierto es que la industria textil es una industria donde hay numerosas empresas. Para llegar a meter en el carrito del e-commerce esas prendas, pues hemos tenido muchas personas trabajando ahí. Las que se han encargado de cultivar el algodón, porque es la materia prima que yo he elegido para mis prendas. Pero también todo el hilado, el teñido, la confección propiamente dicha de la prenda. Posteriormente, y ojo, esto no tiene que ser en los mismos países. Posteriormente, todo lo que tiene que ver con el poner botones, el etiquetado, el planchado, hasta que finalmente llega al consumidor, a nuestras tiendas, que normalmente donde se fabrica pues está verdaderamente lejos. Pero ¿qué podemos hacer nosotros si verdaderamente este no es el coste real? Pues bien, en realidad, para saber el coste real de esas dos prendas que estoy comprando, deberíamos añadir otros 8 elementos más a nuestro carrito. En primer lugar, el coste hídrico de cultivar el algodón de lo que están fabricadas esas prendas. 10.000 litros de agua son necesarios para fabricar un simple pantalón vaquero y 2.500 litros de agua para una camiseta de algodón. Me preguntaréis, ¿por qué tanto? Sí, porque el algodón hay que cultivarlo, hay que regarlo, hay que echarle muchos pesticidas para que salga adelante. Por lo tanto, el coste hídrico, el impacto sobre el planeta, pues como podéis comprobar, es brutal. Pero es que además yo he elegido una camiseta de color rojo, un pantalón azul, y eso hay que teñirlo, no sale solo. Y de esos teñidos de las prendas,
pues se vierten muchos residuos a mares, océanos, ¿de acuerdo? Pero no queda ahí la cosa. También, sin darme cuenta, he elegido un pantalón con efecto desgastado. Por lo tanto, hay que añadir también a nuestro carrito la técnica del sandblasting. Es decir, se añade arena a presión, hay personas que añaden arena a presión a nuestros vaqueros para que tengan ese toque, ¿no?, más moderno, más desgastado, pero es que el problema es que deberíamos añadir el coste para la salud de esas personas que realizan esa técnica. Unos cuantos años realizando el sandblasting pues provoca serios problemas de salud, problemas respiratorios muy severos que impiden a esas personas pues luego llevar una vida normal. Y la verdad que eso contando con que sean adultos, porque en la industria textil trabajan todavía muchos niños menores de 10 años. UNICEF señala que en el mundo, ojo, no solo en la industria textil, hay alrededor de 160 millones de niños trabajando en condiciones pues esclavas. Además, también, sin darme a lo mejor demasiada cuenta, pues he añadido al carrito una camiseta fabricada en la India. Una gran producción, una de las mayores empresas o la gran cantidad, en la India hay una gran cantidad de empresas de hilado y una práctica muy habitual ahí es el sumangali. Es decir, se va por los barrios más pobres de la India, se recluta a niñas entre 12 y 13 años y se las hace trabajar en condiciones, la verdad que muy duras, pero sobre todo es que no cobran un salario cada mes, cada semana, por esas largas jornadas, sino que la empresa se lo da algún día justo antes de casarse. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque en la India es necesario, para poder contraer matrimonio, una mujer necesita pagar la dote a la familia del marido, y si no lo hace, pues no se casa, y si en la India no te casas, pues socialmente estás fuera. Por lo tanto, el sumangali pues también tendríamos que añadirlo. También el CO2, como os decía, normalmente las prendas se fabrican muy lejos de donde las compramos. 1,2 millones de toneladas de CO2 se vierten cada año, ¿de acuerdo? Pero, y diréis, bueno, y cuando me canso de las prendas, porque es verdad que me va a costar 25 euros, no es mucho, ¿qué hago con ellas? Pues normalmente van directamente a la basura, o se queman, o al mar, o al océano. Es decir, en España, por ejemplo, solo 1 de cada 10 prendas se recicla. ¿Qué podemos hacer en relación a esto? ¿Vosotros podéis hacer algo? Claro que sí. Yo os planteo 3 escenarios. En primer lugar, revisa tu armario. Porque es probable que cuando te decides a comprar, yo que quería comprar ese pantalón y esa camiseta, pues es probable que ya lo tenga, que lo pueda customizar, cambiar, darle un toque distinto, pero en el fondo ya lo tengo. Si tengo, ¿para qué comprar? Pero es cierto que para llegar a ese nivel de concienciación, a ese nivel de me lo planteo, pues se necesita cierta educación y por eso estoy creando un proyecto educación y el fin es que en el mundo universitario en el que me encuentro, pues en definitiva poner sobre la mesa temas que algunos son tabús, otros no, pero que tienen un verdadero impacto y sobre todo yo quiero con mis estudiantes tomar acción, dejar huella aquí, ¿vale? Y en definitiva en este primer escenario, primero antes de comprar, pienso, le doy una vuelta. Pero claro, y esto nos lleva al segundo escenario. Compro conscientemente porque en algún momento pues voy a tener que comprar. Pero aunque compre, en este segundo escenario investigo sobre las prendas. Es decir, yo tengo que comprar a diario, bueno, a diario no, estoy exagerando, pero sí que es verdad que soy madre, tengo 2 niños de 4 y 5 años y la ropa pues se les queda pequeña. ¿Qué hago cuando compro? Bueno, pues investigo, es decir, miro las etiquetas, consulto en redes sociales, en Internet, cuál es la cadena de suministro de esa empresa donde quiero comprar. Me informo. La etiqueta, que a veces yo antes cogía directamente y la cortaba porque me molestan, pero desde hace unos años pues me fijo mucho en las etiquetas. En el fondo, para tener verdaderamente información a la hora de comprar y poder valorar, las etiquetas no deberían ser así. Deberían ser más así.
Pero no os asustéis, no va a cambiar la normativa en cuanto a etiquetas en relación a esto. Es decir, es para que veáis que en el fondo debería haber mucha más información, más transparencia. Y las empresas lo tienen fácil. Hoy en día, con el blockchain, la cadena de bloques, con un simple código QR, podrían aportar mucha mayor transparencia. Y eso haría que la moda que llevamos pues, tuviera mucho más valor, dijera de nosotros mucho más. Y esto nos lleva, en el fondo, al tercer escenario. Exige, no te conformes. Comprar vamos a tener que acabar comprando. Pero, ¿de qué modo? Si yo ahora, o vosotros a lo mejor esta tarde lo vais a hacer, tuviera que comprar, no voy a añadir al carrito mano de obra esclava ni de mujeres ni de niños, ni de cualquier persona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a exigir, y en la empresa en la que voy a comprarle, a la marca a la que voy a comprar las prendas, quiero que tenga fuertes programas de cumplimiento normativo. Es decir, que me diga claramente, que sea transparente, si está vigilando a los proveedores de su cadena de suministro. Lo necesito antes de comprar. Yo como consumidora, no sé vosotros, yo no necesito que una marca que me gusta me esté ofreciendo una colección cada 2 semanas. No lo necesito. Yo lo que necesito es que no se maltraten a los niños, que se respeten los derechos de las mujeres, de los hombres involucrados en esa cadena de suministro. Y ojo, tampoco voy a añadir esos 10.000 litros de agua por el pantalón y los 2.500 por la camiseta. ¿Por qué no voy a añadir eso? Bueno, porque puedo acudir a un algodón ecológico, hoy en día ya es posible, tengo que investigar, tengo que informarme. ¿El algodón ecológico no implica gasto hídrico? Claro que sí, pero menor, menos pesticidas. Y también, además, existen otras materias primas, como el liocel, que se extrae de la celulosa, es una fibra natural que se extrae de la celulosa, o incluso ya hay empresas que tienen una investigación muy desarrollada y extraen, por ejemplo, de la piña, de los residuos de la agricultura, de los pozos del café, fibras naturales para hacer prendas. Por lo tanto, es posible. La tecnología y la economía circular hacen que este cambio de paradigma pues, no sea un mañana, pueda ser un hoy. Pero para eso tenemos que apostar por un consumo responsable, basado en valores, y en el fondo que la ropa no solo diga de nosotros en sentido estético, sino también ético. Yo ya tengo mis escenarios, hablemos más del tema. Os reto a que vosotros encontréis vuestros escenarios. Revisa tu armario, investiga sobre tus prendas y antes de comprar, exige. Muchas gracias.